Vamos a ver el punto número 7, vimos ya las primeras 6 enseñanzas acerca de los testigos de Jehová, las más importantes son las que estamos viendo, y vamos a continuar hoy con las últimas dos. Vamos a terminar este estudio y dentro de 8 días continuamos ahora con los mormones y pues más religiones muy interesantes, ¿verdad?, que están pendientes. Número 7, dicen ellos que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, pero que no es parte de la deidad. Así como dicen que Jesús es un ser creado por Dios, pero no Dios mismo, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza especial, ¿verdad?, pero que no es Dios. O sea, la Trinidad no existe y solamente Jehová es Dios, porque así lo dice la Biblia. Muchos pasajes, como Isaías 44:6, donde dicen que solamente Jehová es Dios, son su base para argumentar que Jesucristo y que el Espíritu Santo no son divinos. Vamos a ver muchos pasajes hoy en la Biblia que nos enseñan que esto es incorrecto, empezando por explicar una fuerza. No es un viento, ¿verdad?, es una persona. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que no contristemos al Espíritu. ¿Cuándo se contrista el Espíritu? Cuando se apaga el Espíritu, que también dice en la Biblia, no apagues al Espíritu, cuando pecamos, cuando no estamos en comunión con Dios, cuando estamos lejos de Él. Él no se aparta como en el Antiguo Testamento, pero sí su influencia sobre nosotros al apagarlo es reducida y Él es contristado. Ahora, la pregunta importante aquí es si una persona puede ser contristada. Por supuesto que sí, pero ¿puede una fuerza ser contristada? ¿Cuándo has escuchado que se puso triste el viento, o los rayos, o que la pila de tu celular se puso triste? Nunca, ¿verdad? Solamente alguien que tiene sentimientos puede ponerse triste. Si el Espíritu Santo puede ser contristado, es porque es más que una fuerza activa, como ellos le llaman. Es una persona, es, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos parte de la deidad. Entonces el Espíritu Santo es parte, ¿verdad?, de esa Trinidad y puede ser contristado. ¿Por qué? Porque es una persona. Ahora, no solamente es una persona, sino que es una persona divina, es parte de la deidad, como mencionamos. No está en la Biblia la palabra Trinidad, y aquí muchos dicen que no existe. Bueno, tampoco dice que fumar y tomar es pecado, ¿verdad? Bueno, tomar sí, pero no dice de fumar. Sin embargo, pues leemos la Biblia y los diferentes pasajes podemos llegar a diferentes conclusiones, aunque no es que tal cual alguna palabra. No tiene que hablar de la Trinidad para darte cuenta que esta es real. Basta con que veas diferentes pasajes como los que hoy veremos para saber que es algo pues real y verídico y no un invento del ser humano. En primer lugar, vamos a demostrar, ¿verdad?, con diferentes pasajes que el Espíritu Santo también es Dios. En primer lugar, quiero leerles Génesis 1:26, directo de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Dice así: y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar, y las criaturas voladoras de los cielos, y los animales domésticos, y toda tierra, y todo animal viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Está hablando Dios en plural o singular? Dice, y Dios pasó a decir, ¿quién está hablando? Dios, y dice, hagamos. Oye, Dios pasó a decir y dice, hagamos, porque habla en plural. ¿Por qué no dice, haré? ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Que está hablando Dios con los ángeles. Porque este pasaje, ¿verdad?, la interpretación correcta, como vamos a mostrar, es que está hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. El testigo de Jehová dice, no, está hablando con los ángeles. Bueno, esto es un error por muchas razones. Uno, en ninguna parte de la Biblia dice que estos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Se dice así del ser humano, pero nunca lo hemos visto de los ángeles. No son como nosotros, algunos tienen 2 alas, otros 4 ojos, ¿verdad? Incluso algunos en la parte posterior de la cabeza. Entonces, no están hechos como nosotros. Puede decir el testigo de Jehová, bueno, se refiere a la imagen y semejanza de Dios interior, o que piensa, etcétera, etcétera. Es más, vamos a suponer que
si el ángel es hecho imagen y semejanza de Dios. Este pasaje no se puede interpretar de esta forma por dos razones más que no tienen explicación alguna, ¿verdad? Que no tienen debate alguno, que son claros y contundentes, y basta leer la Biblia y conste que le estoy citando incluso de la traducción del Nuevo Mundo, de las Escrituras, para darnos cuenta que esta interpretación es incorrecta y que quien está hablando ahí es Dios con el Padre, ¿verdad? Y Dios Padre, pero con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos esto? Porque en segundo lugar no únicamente dice a nuestra imagen. Antes de eso hay una palabra que ellos pasan por alto, ¿verdad? Muy importante, y es la palabra con la cual Dios enuncia su oración. Hagamos. Ahora, si yo te digo, haré una casa, ¿qué significa? ¿Que la va a construir quién? Yo. Si yo digo, haremos una casa como la nuestra, puedo suponer que muchos aquí tienen diferentes casas, ¿verdad? Y que haremos otra igual a la que ustedes tienen. Ok, supongamos que Dios está hablando con los ángeles y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eran parecidos a Dios, los ángeles, y Dios les dice, hagamos al hombre a la imagen de nosotros. Pero cuando la Biblia dice, hagamos, es que Dios está involucrando en la creación a aquellas personas con las cuales está hablando. Si yo digo, haremos una casa, ya no soy yo solo, son todos ustedes, o a quienes estoy yo hablando, ¿sí me explico? Cuando la Biblia dice, hagamos, Dios está involucrando a los objetos, ¿verdad?, en el acto de crear. Ahora, ¿quién puede crear algo nuevo? Solamente Dios. El ser humano crea a partir de lo que ya existe. Como enseña, ¿verdad?, la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Transformamos lo que ya tenemos. Satanás puede manipular lo que ya existe. Puede manipular células para que una persona sane, puede convertir, como hizo con Faraón, la vara en serpiente, pero Satanás mismo no puede crear algo nuevo. Satanás no tiene la facultad de crear, y es el ser después de Dios, según la Biblia, más perfecto el de la creación. El ser humano no puede crear algo nuevo. Los ángeles, a lo que voy con esto, no pueden crear algo nuevo. Si Dios estuviera hablando con los ángeles, diría, haré al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Me explico o no? Haré yo, Dios, porque yo solo puedo crear al hombre a nuestra imagen, a la imagen de todos. Cuando dice, hagamos, es que aquellos involucrados con él también iban a participar en el acto de la creación, mismo que los ángeles no pueden hacer. Nos muestra esto que está hablando Dios con Jesucristo, como dice Colosenses 1:15, que estaba presente en el día de la creación, como dice Juan capítulo 1, no solamente estaba presente, sino también estaba creando, y ahora vemos que también el Espíritu Santo estaba presente en el día de la creación y que también fue autor de la creación. Hagamos esta divina Trinidad, ¿verdad? La deidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Dios estuviera hablando con los ángeles, como argumenta el testigo de Jehová, entonces no hubiera dicho, hagamos, porque ellos no pueden hacer absolutamente nada. Otra parte importante que es la que dice la Biblia, y Dios pasó a decir, o sea, está narrando lo que dijo ¿quién? Dios. No dice y Dios y los demás dijeron. Ahora, si habla aquí en plural, hagamos. ¿Por qué es entonces que la Biblia dice Dios pasó a decir, y a Dios y los ángeles pasaron a decir? Únicamente dice, el que habló es Dios, y Dios dice, hagamos. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, cuando meditamos que no es con los ángeles con quienes se está hablando. Y en tercer lugar, tenemos un par de pasajes donde primero se plantea un problema. Dice la Biblia que en plural Dios junto con alguien habla la solución, dicen que la van a efectuar, pero únicamente Dios, dice la Biblia, la lleva a cabo, mostrándonos esto algo importante. Ya vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 22, y el segundo y más claro está en Génesis 11. Si no comprendemos no crean que se necesitan un churro para poder entenderlo, ¿verdad? Vamos a ver, el segundo es mucho más contundente, pero
usar este primero como ejemplo. Génesis 3:22, otra vez Dios habla en plural. Dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ahora el bien y el mal. Dios plantea el problema con alguien, ¿estamos de acuerdo? Ahora pues que no se la vio su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que morase la tierra de que fue tomado. Dice el versículo 22 que se plantea un problema. Y en el 23, ¿quién ejecuta la solución? Dios. Pero en el 22, el problema se plantea en plural. He aquí es como uno de nosotros. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Pueden decir muchos, bueno, sí, Dios practicó el problema con alguien, ¿verdad? Con sus ángeles, pero él ejecutó la solución. Ok, puede este pasaje darnos esa interpretación. Pero el capítulo 11 no. El capítulo 11 narra algo clarísimo. Este par de pasajes tú los puedes ver en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y lo vas a encontrar exactamente igual a como lo estoy leyendo. Tal vez cambie, ¿verdad?, la forma de armar la oración, pero en ambos está esto que es importantísimo. Incluso en la clase anterior, ¿verdad?, lo leímos en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras y únicamente en esta lo hicimos porque tenemos que conectarnos a internet y está fallando esta conexión. Pero vamos a ver Génesis 11, versículo 7. Génesis capítulo 11, versículo 7. Es más, lo voy a intentar porque a lo mejor dicen, no, que está fallando. No ustedes, ¿verdad? Pero si alguien está escuchando el mensaje va a decir seguramente, no, es puro pretexto. Y está por detrás. Ahí está, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. No, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras es la que usan únicamente los testigos de Jehová. Esta la pueden encontrar en su página, donde estoy justo ahorita, que es www.watchtower.org. Y ahí está, Génesis capítulo 11, versículo 7, se los voy a leer directo de aquí. Dice así, vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Momento. El problema es que el ser humano está construyendo la torre de Babel, ¿verdad? Y quiere rebelarse contra Dios. Dios dice, vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno del otro. ¿Iba a bajar uno en singular o iban a bajar muchos o algunos en plural? Estaban en plural. Ahora, suponiendo que estoy hablando con los ángeles, ¿verdad? En el siguiente versículo, cuando bajan a confundirlos, si Dios dijo, vamos, bajemos y confundamos, estamos de acuerdo que tendrá que decir que bajó Dios y los ángeles, si así fue el pasaje. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 8, por consiguiente, Jehová los esparció desde ahí sobre toda la superficie de la tierra y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién los esparce? Versículo 8. ¿Y quién iba a bajar en el 7? ¿Y quién los iba a confundir? No uno, sino varios. En el 8 dice que esos varios es Jehová. ¿Por qué? Porque nuevamente vemos aquí la verdad operando. Vamos, bajemos y confundamos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el 8 no tiene que decir bajaron los tres, bajó Jehová, porque los tres son uno mismo. Si está claro bien es como no. Si hubiera sido Dios hablando con los ángeles, vamos, bajemos y confundamos, ellos tenían que bajar. Y la Biblia no diría Jehová los esparció, diría Jehová y los ángeles, ¿verdad? Si dice Jehová es porque es únicamente una persona quien lleva a cabo la acción, pero esa acción particular dice que iban a llevar a cabo varios involucrados. Esos involucrados son solamente Dios, del cual se habla en plural, estaban ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incluidos. Otro pasaje muy interesante es Hechos capítulo 5, si me quieren acompañar a verlo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5. Ananías y Zafira venden una propiedad. Es una historia muy famosa porque se quedan con la mitad y caen muertos. Dices, caray,
Si ellos cayeron muertos y dieron la mitad de la propiedad, ¿qué pasaría con tantos cristianos que no dan ni el 1%, verdad? Lo que, no te preocupes, yo creo también que caiga muerto por no dar diezmos y ofrendas. Da gracias a Dios de que no estás en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Te has preguntado por qué se enoja Pedro con ellos? ¿Por qué dice, por qué te hiciste? Porque ellos, como veremos, es un paréntesis, se los compartí en la clase anterior, también ganas de ponerme a predicar de esta historia, ¿verdad? Dije, no, ya volviendo al tema porque ya se estaba desviando, pero es muy interesante y algún día la haremos más a fondo. Un versículo antes de que inicie el capítulo 5, o sea, en el último versículo del capítulo 4, que es el 37, la Biblia termina de hablar una historia donde José, por sobrenombre llamado Bernabé, vende una heredad, la pone a los pies de los apóstoles. Seguramente hubo asombro, ¿verdad? Ay, la vendió y la trajo. Entonces Ananías y Zafira dijeron, pues nosotros también queremos reconocimiento, y la venden. Pero en lugar de decir, trajimos la mitad, dicen, aquí está todo lo que vendimos. Pedro le dice, como veremos, oye, ¿por qué mientes? Si no la vendías, pues era tuya, nadie te pidió que la vendieras. Si la vendías, seguía siendo tuyo el dinero. Podías habernos dicho, aquí está la mitad de lo que vendí y no pasa nada. Pero ¿por qué mentiste diciendo que aquí está todo el dinero cuando es la mitad del dinero? Porque Ananías y Zafira, es lo que nos enseña esto, querían reconocimiento. Dijeron, pues José o Bernabé, mira nada más, la vendió y la llevó, y la gente la tira, nosotros también. Hicieron un gran esfuerzo, pero no por una motivación sincera. Lo muestran al mentir. Porque ellos pueden haber dicho, aquí está la mitad, no pasa nada. También tenían reconocimiento, estamos de acuerdo. ¿Quién actualmente vende su casa y trae la mitad? Mira, si alguien vendiera su casa y trajera el 10%, los datos por bien servidos, porque eso sucede muchas veces. Ahora, este hombre trae la mitad. El problema no es eso, el problema es que él miente diciendo que la trajo toda porque quería aparentar que dijeran, ¡wow! La trajo toda. Aquí voy con esto, Pablo decía, algunos predican a Cristo de una manera sincera, otros para por vanagloria, otros por doctrina. Ananías y Zafira lo hicieron, no lo hicieron por dar gloria a Dios, y por eso caen muertos, lo hacían porque querían ser vistos. José la vendió, Bernabé, y la tiraron, que se diga de nosotros lo mismo. Aquí está el precio de la heredad. Pedro dice, eso es la mitad, no es todo, tú estás mintiendo. Hay gente que lo que hace no lo hace porque está interesada en exaltar a Cristo, sino por el motivo de Ananías y Zafira, porque quieren exaltarse a sí mismos. Que predican, no porque quieran edificar, ¿verdad? Sino porque quieren ser exaltados ellos. Que están preocupándose porque mi iglesia sea mejor que esa, y que mi alabanza suene mejor que esta, y que mi nombre sea más conocido que este nombre, y que en mi iglesia haya más gente que en esta obra, y que mi ministerio sea más reconocido que otro ministerio. Pablo decía, algunos predican a Cristo por contienda. Ahora decía, gloria a Dios, de todas formas, Cristo es predicado, ¿verdad? Pero esta gente no va a tener recompensa como Ananías y Zafira. Ahora, volviendo al punto de esta historia tan interesante, dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y sabiéndolo, y trayendo, dice, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, no es la mitad, es una parte, ¿verdad? Dice, trayendo solamente una parte. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba aquí, y vendida no sabes tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, dice la Biblia, cayó y se le cayó el cartón. Dice, y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué miente el hombre? Porque él dice, aquí está todo el precio. Cuando la Biblia afirma, solamente la trajo una parte. Ahora, tú lees el resto de la historia y nosotros sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque estemos inventando o adivinando. Cuando Pedro le pregunta a su esposa en el versículo 8, y le bendice tanto la heredad, ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies que has sepultado a tu marido, y también ella cae muerta. O sea, va y le pregunta, ¿vendiste tanto la heredad? Y en lugar de decir, no, la vendí en más, pero traje poco, dice, sí, la vendimos en tanto. ¿Se explicó o no? Ellos
dijeron mentira, aparecer delante de la gente que estaba trayendo todo, y Pedro le da la oportunidad a ella de decir, ¿eso fue por la cantidad por la cual la vendiste? Ella dice, sí, no era cierto, era una parte, quisieron engañar a los demás para levantar su nombre. Ahora, el punto central aquí, volviendo a lo que nos compete, ¿verdad? En el versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Y sustrajeses el precio de la heredad. Mintió al Espíritu Santo. En el 4 dice, reteniendo las dosis te quedaba a ti y vendida no esta vez en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 3. ¿A quién mintió? En el versículo 3. Y en el 4 dice, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, dice, sino a Dios. Versículo 3 le dice, mentiste al Espíritu Santo. 4 le pregunta, ¿por qué mentiste a Dios? Junta los dos pasajes y entiendes, el Espíritu Santo es Dios. Y no hace aquí, ¿verdad? Pedro, quien es el que está hablando, alguna distinción. Él habla un pasaje de que miten al Espíritu Santo, un versículo después dice, mintieron a Dios, porque ambos son lo mismo, ¿verdad? Ambos son un ser divino que se presenta en 3 diferentes formas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con diferentes funciones y operaciones, pero ambos le mintieron. Miente al Espíritu Santo, miente a Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí queda bien claro esto? Porque mentiste al Espíritu Santo, y luego dice, no mentido a los hombres, sino a Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, diría, ¿por qué mentiste a Dios? O en otro pasaje diría, no mentido a los hombres, sino a Dios. Pero se mezclan los dos, porque ambos son uno mismo. Y en tercer lugar, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, Jesús vaya por tanto y a los discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar significa sumergirse, es el acto que representa nuestra muerte y resurrección. Nos identificamos con Jesucristo al ser sumergidos, morimos a nuestra antigua naturaleza y cuando salimos del agua representa que hemos nacido de nuevo. Es algo importante que se ordena hacer ese nuevo nacimiento simbólico en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo nazco, ¿verdad?, de nuevo, y solamente Dios puede dar vida de aquí en nombre del Padre, pero la Biblia no dice eso, dice en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que preguntar, ¿por qué si el Espíritu Santo es una fuerza? ¿Y por qué si Jesús es un ser creado? Se ordena bautizarse en nombre de los seres. En Juan capítulo 4, versículo 22 a 24, la Biblia dice que Dios es Espíritu. Es la palabra griega neuma, que es la misma que se usa cuando se habla del Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Cuando dice la Biblia algo acerca del Espíritu Santo, se usa esta misma palabra griega, neuma, Dios, Espíritu Santo. O sea, que son el mismo. Y por último lugar, vamos a ver los atributos o características del Espíritu Santo. Son muy interesantes porque son las mismas que solamente Dios posee. En primer lugar, Él es omnipresente. Él está en todos lados. Te pregunto, ¿un ser humano está en todos lados? No, ni el mismo Satanás está en todos lados. Solamente Dios puede estar en todos lados. David en el Salmo 139, del 7 al 13, dice, ¿a dónde hubiese tu espíritu? Y dice la verdad que subiera a lo más alto de los cielos, bajara al Seol, fuera hasta aquí o hasta allá, dice, ahí estás tú. Donde quiera que yo vaya, ahí estás tú, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje más adelante donde se demuestra la omnipresencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, Él es omnipotente. Lucas 1:35, el ángel le anuncia a María que el Espíritu que le ha nacido será nacido por el Espíritu Santo. Si Él no es Dios, Él no podía entonces dar vida, no tenía ese poder. El único que tiene poder para dar vida es Dios. La Biblia dice en Lucas 1:35, vamos a leerlo, que dice, el Espíritu Santo, le responde el ángel, el que vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo iba a venir a ella y le iba a poner la semilla divina para que sin que tuviera que tener relaciones pudiera tener un hijo y dar a luz. Es sembrar la semilla por el Espíritu Santo, quien es poderoso para hacerlo. En tercer lugar, Él es omnisciente. Primera de Corintios 2,
versículo 10 y 11, dice que Él todo lo escudriña, aún los secretos de Dios y de los hombres. Según lo que vimos la semana pasada, Jeremías 17:10 dice que solamente Dios conoce el corazón. Aquí la Biblia dice que también el Espíritu Santo conoce nuestros secretos. ¿Quién conoce el corazón? Jeremías 17:10. Jehová. ¿Quién conoce lo más profundo del ser humano? 1 Corintios 2:11, el Espíritu Santo. Jehová y el Espíritu Santo todos lo saben, porque ambos son Dios. Él es soberano, dice 1 Corintios capítulo 12, del 6 al 11, que a cada uno es repartido diferentes dones para provecho. A uno dice que hablar en lenguas, a otros dones de sanidades, a unos interpretación de lenguas, a unos dice que el hacer milagros. Una y otra vez dice por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. Y al final dice que Él da a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo lo da? Como Él quiere. No dice como el Padre indica, como Dios indica, como Él quiere. ¿Qué nos indica esto? Él es soberano. Un ser creado por Dios no es lo que le da la gana. Tú y yo no hacemos lo que nos da la gana, somos guiados y dirigidos por Dios. Si el Espíritu Santo fuera una canción de Dios, diría, da a cada uno como Dios le manda, ¿verdad? Como Dios ordena, dice, como Él quiere. Si el Espíritu Santo es encargado de repartir dones, la Biblia dice, como Él quiere, Él es soberano. Y por último, Hebreos 9:14 habla del Espíritu eterno. El Espíritu es eterno. Solamente Dios es eterno. Muchos dicen, oye, nosotros también tenemos vida eterna. Sí, pero no somos eternos porque no existimos siempre. Naciste hace algunos años. Eternidad significa, ¿verdad?, que nuestro principio no tuvo fin. Eso es algo que únicamente corresponde a Dios y según Hebreos 9:14 también al Espíritu Santo. ¿Por qué más te decía que Él es omnipresente y omnipotente? Porque si Él reparte los dones, y te pregunto, hay millones de seres humanos en diferentes iglesias por todas partes, si no fuera omnipresente, ¿cómo lo hace para repartir dones? ¿Te imaginas cuántos millones de cristianos hay? O imagínate, pueden decir algunos, no es que Él antes de nacer cuando Él opera, ¿okay? Él no es omnipresente. Ponte a viajar por todo el mundo a repartir dones a todas las personas que acaban de decir de nacer que van a venir a Cristo. ¿Podrías hacerlo? Jamás. Tiene que hacer hacer eso alguien que esté en todos lados. Si el Espíritu Santo es el que reparte los dones, es porque tiene la facultad de estar en todos lados. ¿Puede una fuerza creada por Dios hacer todo esto? Por supuesto que no. Estos son únicamente atributos de Dios y nos enseñan que si el Espíritu Santo los tiene es porque el Espíritu Santo también es Dios. El testigo de Jehová tiene que reconocer que ha leído la Biblia con la influencia de la atalaya, que le han cerrado los ojos, que le han engañado, y en esta hora, ¿verdad?, con este último mensaje, ¿verdad?, reconocer que es equivocado en muchas cosas y le invitamos a que lea la Biblia sin la influencia de la atalaya y que Dios suavice sus ojos y darse cuenta de muchas bendiciones que se están perdiendo y cosas en las cuales están equivocados. Ahora, por último, punto número 8 y último, la eternidad. Cuando yo muero, ¿qué pasa? Dicen ellos, una vez que una persona muere, esta pierde la conciencia. Espíritu a mi cuerpo muere, el alma, dicen ellos, no es parte, no es algo que existe aparte del cuerpo, sino que son lo mismo. Dicen ellos, no hay nada invisible como el alma, tu cuerpo es el alma porque es lo que tiene vida, y cuando tú mueres, muere el alma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú eres salvo, ¿verdad?, serás resucitado de nuevo, se te va a hacer de nuevo Dios, y los no salvos simplemente se quedan en la tumba en la condenación del infierno porque ese no existe. Entonces la alma del no salvo es la que muere eternamente, pero dice el testigo de Jehová, no será condenada en el infierno. Ellos citan esta enseñanza basada en algunos versículos de la Biblia donde se habla de la muerte del alma. Tenemos que entender que esto no significa que el alma es destruida y que haya una condenación eterna. Cuando tú lees que el alma muere, se refiere, uno, a la muerte segunda, a la muerte eterna, como vemos que dice Apocalipsis, que es primero la física y dos la eterna, porque no nació de nuevo, porque
porque tengo la condenación eterna. Pero el hecho de haber muerto eternamente no quiere decir que hay destrucción del alma. Vamos a ver que la Biblia dice que hay sufrimiento y que hay lamento. No es cierto que el alma es destruida y que no va al infierno. Y en segundo lugar, hay pasajes que citan ellos en el libro de Números, donde se advierte a cualquier hombre que matare un alma y dice, tal vez se puede matar el alma. Bueno, se refiere, ¿verdad?, aquí a que se está matando al ser humano, como veremos, pero no hay ninguna interpretación para creer, como dice la atalaya, que el alma es destruida y que no existe más. Tenemos que entender y recordar que la Biblia no se interpreta en base a un solo pasaje, sino complementando varios versículos. La Biblia se complementa y por eso son pues más de 60 libros. Si fuera un solo libro, está bien. Leíste algo, ¿verdad? Eso es el todo, pero no es así. Tú tienes que poder ver lo que dice cada libro, ¿verdad? De un tema específico y juntar todas las enseñanzas del tema para poder sacar una doctrina. Y un pasaje hable de la muerte del alma no quiere decir que entonces esa alma es destruida. Ese es el primer punto, muere. Ahora, ¿de qué forma? Y lees otro donde habla que este alma sufre, que es un yo y un crujir de dientes, ¿entiendes? Ok, no se refiere a una muerte total, a una aniquilación, habla de la muerte eterna, ¿verdad? Porque está lejos de Dios, pero hay sufrimiento y castigo eterno. ¿Sí me explico o no? Vamos a ver uno de 3 puntos. Primero, la Biblia enseña muchas veces que somos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, habla acerca de esto. Ellos citan algunos pasajes donde únicamente se habla del alma, sí, pero repito, la Biblia se complementa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea morado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser incluye ¿qué cosa? Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la diferencia. Pero este pasaje que cita, donde únicamente se habla del alma como el todo del ser humano. Pero eso no significa que así sea. Es como cuando pusieron los apóstoles, ¿verdad?, en los evangelios, la descripción del título en la cruz de Cristo, que cada uno era diferente. ¿Por qué? Pues cuando los juntas, ¿qué sucede? Se complementan, te das cuenta que no es que uno contradiga al otro, sino que ambos al juntarlos se dan la imagen completa. Son como 4 diferentes pintores que cada uno dibuja una diferente escena, y cuando tú juntas las escenas te das cuenta de la totalidad del dibujo. Para que algo se llame contradicción, en el primer módulo, tiene que decirse que sucede en el mismo tiempo, lugar y espacio algo diferente. Es muy diferente, para la redundancia, una diferencia de una contradicción. Por ejemplo, para entender todo esto que suena medio marihuana. Si yo les digo, hoy a los de este lado, hoy a las 8 de la mañana vine a la iglesia, a las 3 comí y a las 7 regresé a la iglesia. Y les digo a los de este lado, hoy a las 10 de la mañana fui a nadar, a las 3 fui a la iglesia, a las 5 manejé y a las 7 volví a la iglesia. Los de acá podrían decir que les mentí, porque no les fui al gimnasio a nadar y porque no les di otro dato importante que estuve manejando y que a ellos sí. No. ¿Pueden decir que me contradije yo? No. Simplemente no di todo el panorama de ustedes. Les describí una parte de la totalidad de la imagen de mi vida. Cuando tú juntas las dos, te das cuenta que caben las dos cosas en el mismo cuadro. No hay una contradicción. Estoy hablando del mismo día, de la misma persona, con diferentes eventos, sin contradecirme. Una contradicción es 2 eventos diferentes en el mismo lugar, tiempo y espacio. ¿Por qué tenemos 4 evangelios que son tan similares en muchas características? Porque cuando tú los juntas, ves que alguno omite con otro tiene información y entre los 4 se complementan. Si con uno bastara, los autores habían dejado uno, pero cada uno narra su perspectiva diferente de la vida de Jesucristo. Cuando tú los juntas, se complementan diferentes detalles importantes.
que uno omita algo que el otro dice, no quiere decir que se contradijo, porque no está diciendo que el otro no hizo lo que dice que hace, simplemente da una parte de todo y el otro añade algo que dio, que tal vez el otro no vio. Yo por esto, que un pasaje hable del alma nada más y que no mencione espíritu y cuerpo, no quiere decir que somos un alma solamente. Él está hablando una parte, pero con otros pasajes donde ves que es espíritu y alma, entonces los juntas, ¿verdad? Y te das cuenta que la totalidad de la imagen te presenta que no es cierto que somos un alma nada más, que somos alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí me explico? No, soy nada más como hablando en chino. Sí, es muy importante, porque ellos necesitan versículos que te pueden confundir, pero tienes que ver la totalidad. Lo mismo con lo que mencionamos. Aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. Es su versículo favorito. ¿Cómo que infierno si el alma muere? Sí, pero aquí dice que la muerte segunda no es una destrucción eterna, sino un castigo eterno. Entonces te das cuenta que este pasaje tenía razón, hay muerte eterna, pero no se refiere a destrucción, sino una condenación. Aquí dice que la muerte eterna es un lago de fuego, y cuando juntan los dos pasajes, te das cuenta que está bien por interpretar que el alma que pecare esa morirá como que es destruida y como que no sufre. No, Señor, eso no es así. Ahora, volviendo al punto número 1, somos espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4:12 también habla que la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma del espíritu. No es cierto entonces que los tres son uno solo, ¿verdad? La Biblia enseña que el cuerpo es únicamente la caja, el envase. Primera de Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu, o sea, no es que es lo mismo, el templo, ¿verdad? Es lo mismo la gente que viene a la iglesia, que la iglesia, no, uno es el edificio, otro es quien habita el edificio. El cuerpo, ¿qué es? El templo, el edificio. El espíritu es el que está adentro del edificio. Somos templo del Espíritu, dice la Biblia. Pueden decir ellos, sí, el templo del Espíritu Santo, pero no el templo del Espíritu. Bueno, aquí el punto es que se habla del cuerpo como un envase. Pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, sí vuelve a hablar acerca de esta diferencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así: sabiendo que en breve, aquí ya no habla de Espíritu Santo dentro del cuerpo, habla de la diferencia de nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Quién está hablando? ¿El Espíritu Santo? No, es Pedro. Dice, voy a abandonar el cuerpo. ¿Cómo? Si es el mismo. No, no es el mismo. Aquí está otro pasaje más que lo demuestra. El alma del hombre tiene tres partes que no podemos ver: las emociones, la mente y la voluntad, sin embargo son reales. Hay muchos pasajes más que marcan la diferencia entre alma y cuerpo que pueden ver en casa, por tiempo no nos alcanza a verlos. Job 14:22, Segunda de Reyes 4:7, Salmo 42 del 4 al 6, Salmo 43:5, y aparte de estos hay muchísimos pasajes que tú puedes ver tomándola con una concordancia. Busca la palabra corazón, que omiten los testigos de Jehová y que no les gusta seguramente, porque la gran mayoría de las veces no habla del órgano humano que bombea sangre a todo el cuerpo humano, habla del corazón como algo que tiene funciones y que tiene voluntad. Endureció su corazón. Búscame con todo tu corazón. Confiesa, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Sí me explico? Habla de algo que tiene emociones, que tiene voluntad, y le llama corazón. Y hay otra vez aquí la diferencia entre el cuerpo y nuestra alma. Dice que es el corazón quien tiene todo esto. No dice se endureció en su corazón. No solamente su cuerpo. Esto es una tontería. Génesis 6:5, 45:26, Éxodo 8:15, Primera de Samuel 19, Salmo capítulo 4, versículo 23, tenemos al Salmo 19, versículo 4, Mateo 22:37, Hechos capítulo 5, versículo 3, Romanos 10:10, etcétera, etcétera, etcétera. Estos pasajes y muchos otros que pueden ver con la concordancia nos enseñan que aparte del cuerpo humano tenemos un corazón que tiene emociones y que tiene voluntad. Entonces, en primer lugar, somos un espíritu que tiene un alma
y que vive dentro de un cuerpo. Hay algunos que lo mencionan al revés, ¿verdad? Dicen, no somos un alma, tenemos un espíritu, vivimos en un cuerpo. Esa es otra historia y el punto es que las tres son diferentes, no es parte de lo mismo. En segundo lugar, la Biblia enseña claramente, a diferencia del testigo de Jehová, que el cuerpo del hombre, o el hombre, ¿verdad? Como quieras decirle, o el alma, o el espíritu, bueno, el cuerpo no es más bien el espíritu y el alma, digo como quieras decirle, refiero a los testigos de Jehová. Lo que quiero que quede claro es, lo que sea que ellos dicen que somos, cuando morimos seguimos conscientes. No es cierto que la persona quede inconsciente porque muere y hasta que venga Cristo, el nuevo nacido, ¿verdad? El salvado será levantado. Lucas 16, versículo 19, habla una historia que pueden leer después con atención. Quiero leer solamente algunos versículos claves acerca de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Cuando muere, la Biblia dice que el mendigo es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice esto en el versículo 22. Y murió también el rico y fue sepultado. En primer lugar, ¿qué pasa con el mendigo cuando muere? ¿Queda inconsciente? No, es llevado al seno de Abraham, donde estaban antes los que eran salvos y los que no, divididos, como veremos, por una montaña. Cuando Cristo muere, dice Efesios que Él lleva cautiva la cautividad. O sea, estábamos separados de Dios porque los pecados estaban cubiertos, pero no eliminados. Cuando Cristo muere, son eliminados y Él lleva ese grupo de personas a la presencia de Dios porque los pecados han sido borrados. Antes estaban todos en el seno de Abraham o en el Hades. En el Hades, dice el versículo 23, que el rico alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Una persona inconsciente puede ser atormentada? ¿Puede ver? El rico nacía, estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Le pide que tenga misericordia, que mande a Lázaro a que le refresque su lengua con la punta del dedo, porque él, dice el versículo 22 del final, se estaba atormentando en esta llama. Abraham le dice, hijo, en tierra recibiste tus bienes y este tus males. Ahora tú aquí eres atormentado, versículo 26. Aparte de esto, 25. El 26 le dice, aparte hay una gran cima entre tú y nosotros. El resto de los pasajes, de los versículos, le dice el rico Abraham que le permita ir a anunciar a su familia acerca de todo esto. Él le dice no. Le dice que mate al mendigo, ¿verdad? O sea, todavía quería que le siguiera sirviendo aún en la muerte eterna. Dice, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. Lo quería chalar todavía, quería con su seguro y recibir aún después de muerto. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas vienen, óiganos. Entonces él le responde, no, padre Abraham, si alguno puede entre los muertos se arrepentirán. Abraham le responde, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno de vosotros se levante. Hay gente que ve milagros y se le aparezca un ángel, ¿verdad? Y cuando digo le sale las patas, lo que sea, ¿verdad? No va a creer porque no le conviene creer. Dice Abraham, aunque alguien venga entre los muertos, no van a creer. Tienen a la ley y a los profetas, a Moisés y a los profetas, o sea, a la palabra de Dios. Y si no la creen a ella, que tiene tanto poder, menos van a creer aunque un muerto se desaparezca. Ahora, aquí el punto es que una y otra vez vemos que habla de un lugar donde la gente está consciente, donde hay tormento, donde hay fuego. ¿Cómo es que argumentan entonces? Porque cuando una persona no le quede inconsciente con este pasaje tan contundente, donde Lázaro dice, el rico dice, este es un lugar de tormento, hay fuego, él vio, o sea, él está plenamente consciente y sufriendo. ¿Cuál es la respuesta del testigo de Jehová? Y quiero decir también de los cristianos que no creen en el infierno, porque también los hay. Dijimos que vamos a ser sinceros, ¿verdad? También de las doctrinas erróneas en el cristianismo. Y aunque no hicimos unos mensajes especiales, hemos ido mencionando en cada enseñanza cuando el cristiano también cree algo relacionado con las enseñanzas incorrectas. ¿Qué es lo que ellos dicen acerca de este pasaje? Que es una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Hay que preguntarles cuál es la enseñanza. Porque toda parábola lleva una enseñanza. ¿Qué es lo que simboliza esto? ¿Qué aprendo yo de aquí? Si fuera algo simbólico. Que después de muerto, ¿qué me pasa?
Aprendería lo mismo, después de muerto hay tormento, hay conciencia, yo veo, aunque por una parábola, la enseñanza es clara. Ahora no es una parábola por tres razones. Uno, cuando la Biblia da una parábola, antes de narrarla dice que lo es. Dice, le refirió una parábola es una analogía. Dos, por lo mismo, usa ejemplos simbólicos. Aquí no usa ejemplos y personajes ficticios o simbólicos, sino personajes reales. Habla de un rico, de un hombre llamado Lázaro. En ninguna otra parábola se menciona el nombre de la persona involucrada. Habla de un padre que invitó a los demás a la boda de su hijo, de un hombre rico que yéndose lejos dio sus bienes a sus siervos, pero nunca se mencionan nombres personales. Aquí los hay. Lázaro, el rico, Abraham, y le dice a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos. Jesús lo narra de una manera de parábola. Jesús lo narra de manera de algo que estaba sucediendo en ese momento o que sucedió y que significa lo que pasa con millones de seres humanos cuando van a ese lugar de tormento eterno. Dos, una parábola da la explicación, aquí nunca lo hace. Y tres, como ya mencionamos, habla nombres reales. Otro pasaje que nos enseña claramente que cuando tú mueres no quedas inconsciente, es Filipenses 1:23, donde Pablo dice que para él el morir era ganancia. Ahora, si cuando él moría quedaba inconsciente hasta la venida de Cristo, pregunto, ¿qué ganaba con morir? Al contrario, mientras más viva en lo que vive Cristo, aprovecho el tiempo, diría él. Sin embargo, él dice, vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque esta día al morir iba a la presencia de Dios y él no queda de lado. Si no fuera así, diría, no, pero quiero seguir viviendo, porque muero y quedo más vivo y consciente hasta que Cristo venga. Y entonces, ¿qué virtudes somos nosotros? Porque ya nos quitamos 2000 años de conciencia. Pero así no es. Pablo dice en 2 Corintios 5:8 que él quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Él sabía que cuando moría iba a estar en el Señor. Y por último, Lucas 9:30 nos habla acerca de Moisés y Elías, que se le aparecen, o bueno, más que se le aparecen porque suena como fantasma, ¿verdad? Nos narra la Biblia. Vamos a leerlo. Ve aquí dos varones que hablaban con él y descendieron a hablar con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Yo te pregunto, ¿cómo le hicieron para hablar con Jesús si estaban inconscientes? Si un muerto no puede hablar. Dice el testigo de Jehová, es que estaban viendo una visión. Nunca vi eso en la Biblia. Un pasaje no debe interpretarse de otra forma, a menos que haya una base clara que nos los enseñe. Cuando no hay una base clara para intuir, la interpretación es otra. Entonces, se tiene que interpretar como está escrito. Aquí no habla de algo simbólico, no habla de un ejemplo, habla de una historia real, ¿verdad? Si es una visión, entonces, ¿qué de la vida de Jesús creemos y qué no? Todo podría ser una visión, y la base para decir, eso también es una visión. Cuando se demoró alguien también fue una visión, cuando hizo un milagro también fue una visión, cuando resucitó también fue una visión, todo es una visión, es real. Esto es un ataque de Satanás para que la gente deje de confiar en la palabra, para que la gente sea desviada, ¿verdad? Y se pierda la credibilidad. Esto es completamente incorrecto. Habla de un hecho real. Dos personas muertas bajan y hablan con él, Dios lo permite, Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿Cómo vas a hablar con él si estaban inconscientes? Ahora, dejando a un lado a ellos. Ok. Vamos a suponer que eran Moisés y Elías y Dios ya los resucitó a ellos. Porque eran Moisés y Elías, ¿no? O que fue una visión. ¿Por qué dice Apocalipsis 6, del 1 al 10, que las almas de los mártires levantan la mano y en ese contexto todavía no ha llegado el día de la resurrección? Si estaban inconscientes. Las almas de los mártires, gente que había muerto injustamente, ¿cómo tendrían que estar según el testigo de Jehová? Inconscientes. ¿Un muerto puede clamar? No, Señor. Si ellos claman, es porque estaban inconscientes. En tercer lugar y último, vamos a ver que la Biblia habla muchas veces de un infierno literal. ¿Por qué lo niegan muchos cristianos y testigos de Jehová y no cristianos? No por las bases bíblicas que tienen, sino porque dicen, es que esta enseñanza es contraria al amor de Dios. Esto es algo injusto. Están completamente equivocados y tal vez es por la falta del Espíritu Santo en sus vidas, guiándoles a toda la verdad. Porque lo injusto sería, lo
que el infierno no existiera. Lo voy a explicar con 2 puntos. Uno, la gente dice, si Dios es amor, no va a condenar a nadie al infierno. Tienen razón, Dios no va a condenar a nadie, ellos se condenan solitos cuando les rechazan. Cuando tú rechazas las instrucciones médicas que te dice, cuídate, tápate, haz ejercicio, tómate esta medicina y tú te enfermas o te mueres, ¿puedes decir que la culpa la tiene el doctor? No, el culpable eres tú por no tomar en cuenta el remedio del doctor. Hay gente que ha escuchado el remedio del doctor, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, pero dicen ellos, tengo que seguir las instrucciones del doctor, que implica arrepentirme y cambiar mi vida y no estoy dispuesto. Algunos no creen que Jesucristo es la solución, en lugar de estudiar los componentes de la medicina, la persona de Cristo y la palabra, rechazan a Jesucristo. Mueren eternamente, la culpa no la tuvo el doctor, la culpa no la tuvo Dios. Solito te condenan cuando rechazan a Jesucristo. Él no es el culpable. Ahora, en segundo lugar, muchos dirían, está bien, yo rechacé a Cristo, no tengo la vida eterna por eso. La pregunta es, ¿por qué Dios no solamente destruye, como el testigo de Jehová y muchos cristianos y no cristianos dicen, ¿por qué no destruye solamente las almas? ¿Por qué condenarlas al infierno? Vamos por puntos. Uno, la gente al rechazar a Cristo, solita se condena, ¿verdad? Algunos lo aceptan, dicen, está bien. Pero sabes una cosa, yo creo que cuando alguien muere, dicen muchos, y no está en Cristo, pues no va a la presencia de Dios, pero tampoco es condenado eternamente. Porque Dios es amor, ¿y cómo va a condenar a mí, como la Biblia dice, en el infierno? Y están completamente equivocados. ¿Creer eso? Haría de Dios un Dios corrupto. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Yo soy un juez y tengo en mis manos a un asesino, a un violador, a los 4 generales corruptos, tengo al exgobernador de este estado que pactó con el narcotráfico, tengo al exgobernador, no sé qué cuánto tengo en Michoacán, que se robó 40 millones de dólares, una cantidad así por el estilo, tengo aquí a un secuestrador, y tengo las pruebas en contra de todos ellos, para meterlos a la cárcel. Pero sabes una cosa, pensando lo bien, la cárcel van a sufrir mucho. Porque los van a patear, tal vez los violen, tal vez los acuchillen, no van a comer bien, no van a dormir bien. ¿Qué les parece si mejor los dejamos a todos salir? Porque soy muy amoroso. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Soy un juez misericordioso? No sean gachos, van a sufrir mucho en la cárcel, pobrecitos. Diría Jesse, pero merecen su castigo. Dañaron a mucha gente. Tú no eres un juez amoroso, eres un juez corrupto. Y si los matamos, sí que es así, ¿no? Tantos años haciendo el mal, se mueren ya con eso y estuvo, ¿no? Para la gente coherente y pensante en justicia, lo que el Antiguo Testamento nos daba, oro por diente, dañaste a alguien, equivale a tantos años de prisión y de sufrimiento. Ahora, ¿tú crees que Dios es un Dios amoroso? Si dice, tengo a Adolfo Hitler, que mató y atormentó a millones de judíos, tengo este violador, este asesino, tengo a tantos políticos que le fastidiaron la vida a la gente que gobernaron durante años, porque hay gente que desde que nace vive y muere, lo hace en la pobreza extrema, sufriendo cada día de su vida por culpa del mal gobierno de su país. ¿Tú crees que justicia sería simplemente, pues los extermino ya? Hicieron 80 años de maldad, abusaron de todo el mundo, y su alma que sea destruida y que no tengan la vida eterna. Eso sería un premio para ellos. Mucha gente sería feliz si pudiera rechazar a Cristo y hacer lo que le da la gana y simplemente morir. Mucha gente le interesa en la presencia de Dios y diría, no, pues qué buena onda, que no me condenaron, que nada más me morí. Con estos 80 años haciendo lo que hiciste, me doy por bien servido. No, Señor, toda esta gente que ha dañado a la humanidad tiene que recibir su condena, y esto va contra el amor de Dios, va de acuerdo a la justicia de Dios. Quien debe, va y tiene que castigar los pecados y crímenes de aquellos que no se arrepintieron y no entregaron sus vidas a Jesucristo. No puede pasar por alto las ofensas. Él, como juez justo, tiene que hacer justicia. Cuando Dios te dice, tú no te vengues, no es porque la misericordia sea simplemente pasar por alto
en Romanos dice, porque mía es la venganza, dice Jehová. Sigue obrando el ojo por ojo y diente por diente. Aunque usted no lo crea, la diferencia es que ahora en Cristo no lo obramos tú y yo, Dios lo obra. Dios dice, hay de aquel que toque uno de mis escogidos, hay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Estamos equivocados y creemos que misericordia es absolver los pecados y que es justicia. La justicia es lo que demandaba el Antiguo Testamento. Tú hiciste esto, por lo mismo, ¿verdad? Eres disciplinado. Sacaste un ojo, daste el tuyo. Robaste un tacto, das otro tacto. Simplemente ahora en Cristo Dios dice, ustedes no se venguen, porque yo voy a vengarlos. Dios va a hacer justicia a toda la gente que ha sufrido. Cada gente que fue violada, que fue asesinada, que fue defraudada, que vivió en pobreza, en enfermedad, por culpa de otros. Esos otros están equivocados, y nosotros también, si creemos que Dios simplemente los va a absolver. Eso sería hacer de Dios un Dios corrupto. Dios, porque ama que fue violado, asesinado, defraudado, va a hacer justicia, vengando su sangre lo que pasaron, castigando a los que los dañaron. Es lo que dice la Biblia. Según lo que cada quien hizo y recibió, será el grado de castigo, como ya vimos. O sea, no quiere decir que todos serán castigados por igual. La Biblia dice claramente en Mateo 10, 14, 15 y Mateo 11, 20, 24, que según lo que cada quien recibió, tendrá un diferente grado de castigo. Jesús dice, les dijo a la cine de Zaira, por ejemplo, porque si Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti hicieron, hubieran creído. De cierto te digo que el día del juicio, el castigo será más tolerable para ellos que para ti. ¿Qué nos enseña eso? Según lo que cada quien recibió, va a ser más fuerte la llama, ¿verdad? Algunos van a estar en el salón de los 100 grados, algunos en el de 500 grados, otros van a pasar chicharrón con 1000 grados de calor, ¿verdad? Porque van a ser los más cantallas. Va a haber diferentes grados de castigo porque Dios es un Dios justo. Y sí, sería injusto que dijera, bueno, tú no fuiste tan malo, pues igual de condenado a Adolfo Hitler. Todo pecado, como algún día vimos cuando hablamos del catolicismo, todo pecado trae condenación eterna si no estamos en Cristo, pero seguro que cada quien hizo y recibió, va a recibir también un diferente grado de castigo. Con nosotros, que estamos en Cristo, no hay injusticia. Muchos pueden decir, ay, a ti también te pasó con tus ofensas, hay injusticia. No, Dios obra la justicia. La diferencia es que el castigo no lo imputó en mí, lo imputó en Jesucristo, un sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La justicia se obró de una u otra forma. Solamente que tú y yo decidimos si dejar que la justicia haya sido obrada sobre Jesucristo y escapar de la ira y estar bajo la gracia, o si directamente rechazar a Cristo y recibir la ira de Dios. Vamos a terminar viendo algunos pasajes donde se habla del infierno de una manera literal. Ahora, quiero aclarar que puedes entrar en un gran debate por la palabra infierno. Hace rato que leímos del Hades, vimos claramente que es un lugar donde la gente está consciente. Sin embargo, muchos testigos de Jehová dicen que Seol, Abaddon y Hades se refieren al lugar de sepultura o de muerte. Ahora, esto no es así porque ya vimos que estaba el rico y Lázaro en el Hades conscientes. Vamos a suponer que así fuera, no vamos a meternos en eso. Otro punto, la palabra Gehenna, que se traduce como infierno, dicen ellos, significa extinción o destrucción. Ok, no entremos en conflicto con qué significa la palabra muerte, sepultura, infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por último, un argumento que es irrebatible. Supongamos que infierno significa lugar de muerte, de destrucción, de extinción. Si así fuera, no se hablaría ni de fuego, ni de tormento, y mucho menos se diría que eso es eterno. Si se habla de fuego, eso existe el infierno, de tormento, estoy consciente, eterno, no es que muere y estuvo, sino que es algo permanente. El testigo de Jehová dice que se habla de fuego, porque afuera de Jerusalén había algo llamado el Valle del Hijo de Hinnom, donde se quemaban los cadáveres. Los judíos añadían ese crematorio azufre, y estaba ese crematorio encendido permanentemente, y de ahí ellos dicen, pues bueno, ese es el infierno, un lago de fuego y azufre que permanece encendido. Esto es incorrecto porque, número uno, ese valle, ¿verdad?, ya no está encendido, y la Biblia dice muchas veces que este infierno es
eterno. Dos, vamos a ver también algunos versículos que no únicamente hablan de fuego, sino que también hablan de sufrimiento y dice que es eterno. Te pregunto, ¿puede un muerto sufrir? No. Si la Biblia habla de sufrimiento es porque la enseñanza del infierno como un lugar de fuego, de sufrimiento y tormento eterno es real. Y tres, si todo muerto pasaba por el valle del Hijo de Hinnom para ser cremado, ¿por qué en la Biblia preguntamos, habla del infierno como un lugar para los condenados que no reciben a Cristo y les advierte de ese lugar si todo muerto iba a pasar por ahí? Eso es absurdo. Oye, ¿por qué se me advierte si de todo no voy a pasar? Ahí está. ¿En qué nos quedamos? Suponiendo, como ellos dicen, que se refiere al crematorio, ¿verdad? Ok, pasamos a otro pasaje más, Mateo capítulo 13. Vimos aquí que habla de fuego, ok, es el valle del Hijo de Hinnom. Vamos a seguir viendo características. Mateo 13, versículo 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, vimos ya que habla de un lugar de fuego, pero ahora se habla que en ese lugar va a haber lloro y crujir de dientes. Puedes estar muerto y llorar y crujir los dientes. No. Algunos dicen, sí, es que el muerto por los músculos se le contrae y cruje los dientes. Bueno, supongamos que es así. Es el crematorio, y en el crematorio se me salen las últimas lágrimas estando muerto y crujo los dientes. Los siguientes pasajes no tienen forma de debatirse, porque hablan también de sufrimiento. Puedes crujir los dientes si tú quieres, pero no puedes sufrir porque ya no siente. Si demostramos que la Biblia del infierno como un lugar de sufrimiento, es porque también hay conciencia. Mateo 18, versículo 9, habla otra vez del lago de fuego. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41, dice que, bueno, en el contexto de aquellos que no toman en cuenta estas palabras que está hablando, serán apartados y echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que serán echados también quienes han rechazado a Jesucristo. El versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Marcos capítulo 9, versículo 44, Marcos 9, 44, dice, si tu mano es ocasión de caer, desde el 43, dice, mejor córtala y échala de ti, porque mejor te entrar en la vida manco que teniendo, dice, dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sigue hablando todo este pasaje, ¿verdad? Y sigue diciendo diferentes cosas acerca del infierno. Otra vez dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos, versículo 49, serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Lucas capítulo 16 es el que ya vimos acerca de Lázaro, y Lázaro hablaba de el infierno, del Hades, donde se atormentaba, como un lugar donde él estaba, ¿qué cosa? Sufriendo. Versículo 25, ahora le dice, acuérdate que él tuvo males y tú vienes. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Un muerto no puede ser atormentado. Si está atormentado, es porque no está muerto. Se habla de la muerte segunda porque no está en la presencia de Dios, pero el alma no es destruida, él sigue en ese lugar sufriendo. Casi terminamos, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9, también habla acerca del infierno. 2 de Pedro 2, de 1 al 4, Judas capítulo 1, versículo 7, y por último, Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, para aquellos que no les ha bastado con todos los pasajes que ya vimos y que siguen insistiendo en que Lucas 16, que habla de tormento, es una parábola. Terminamos con estos. Apocalipsis 14, versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la mano en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro del cáliz de su ira, y será atormentado con fuego
y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Habla de un lugar donde hay tormento, y donde el vino del tormento sube, que dice, por los siglos de los siglos. Perdón, pero si el infierno era el valle del hijo de Hinnom, el humo subía algunos minutos u horas, no por los siglos de los siglos. Y aquí hay más pasajes, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 21:8, donde también se habla del infierno, siempre en la Biblia, como hemos visto, como un lugar de fuego, de sufrimiento, y dice muchas veces que es eterno, para aquel que no se arrepienta y que no venga a Jesucristo. Apocalipsis 20, del 10 al 15, dice que el Hades y la muerte fueron lanzadas al lago de fuego. ¿Significa esto que el infierno será destruido, como algunos testigos de Jehová dicen? Por supuesto que no. Hay que preguntarles, bueno, si va a ser destruido, entonces sí existe. ¿No que no existía? Uno. Dos, si reconoce que existe, este pasaje no significa que será destruido. No, ahora los condenados seguirán ardiendo en el lago de fuego, porque la Biblia dice que ese sufrimiento y que ese humo que sube es ¿qué cosa? Eterno. Vamos a terminar orando para cerrar con este mensaje. Señor, te damos gracias por este mensaje, por tu palabra. Gracias porque nos has proveído a Jesucristo, Señor, para salvarnos y evitarnos ese castigo eterno. Si yo estoy escuchando este mensaje y soy sincero, Señor, quiero en esta hora reconocer que tal vez he sido engañado y entregarte mi vida. Pedirte que me limpies con la sangre de Cristo, que me perdones y me ayudes a cambiar. Señor, yo quiero evitar ese castigo eterno y reconozco que la única forma de hacerlo es en ti, a través de la justicia que me imputas, a través de la persona de Cristo. Yo te doy gracias por tu obra, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, porque todo mal que yo sufra, todo mal que el mundo pase, todo algún día lo vengará, Señor. Tenemos que estar gozosos y no vengarnos, porque tu palabra dice, mía es la venganza. Y cada persona que no se arrepienta, Señor, y que no lleve sus pecados a la cruz, algún día dará cuentas por cada una de sus obras. Esto nos hace que dejemos de afligirnos por aquellos que viven mal y que aparentemente les va bien. Les durará unos años, pero Señor, no reirán eternamente. Algún día tendrá que enfrentarse contigo cara a cara y recibirse cada quien lo que hayan hecho, Señor. Un castigo eterno, si no se arrepintieron. Pedimos que ellos se arrepientan, Padre. Y si no es así, no podrán negar que tú le diste una oportunidad, ni culparte a ti. Tú no mandas al infierno a nadie. La gente se va solita cuando te rechaza. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.